Listo. Hola, ¿cómo están? Pues muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más de Entre Líneas y Paradigmas. Pues hoy es 30 de marzo, estamos en plena Semana Santa, pero no por ello estamos ausentes. Seguimos comunicando entre nosotras y con ustedes y pues bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema personal, sí, pero que trata también de la línea conductora de este programa, que es la comunicación. Y es que cada uno tiene una forma muy distinta, una forma peculiar de comunicarse dependiendo de su personalidad, su antecedente, su trayectoria, sus circunstancias, sus ambiciones, sus sueños, sus anhelos, en fin, cada una de estas cosas define la forma en la que nos comunicamos. Aquí habemos 4 personas con personalidades completamente distintas y las 4 nos comunicamos de una manera pues muy diferente. Se nos hizo interesante el por qué no compartir cómo nos comunicábamos cada quien y pues bueno, el día de hoy va a tratar de eso, de cómo nos comunicamos cada quien y nos encantará escucharlos cómo se comunican, desde la forma, el tono, qué conlleva esa comunicación, qué implica, si les cuesta trabajo, si no, si se les facilita, en fin, qué implica todo ello. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, doy inicio a esta emisión y pues bueno, Fer, quedaron pendientes algunas preguntas de la emisión pasada, dado que es muy importante para nosotros atenderlas porque el programa lo hacemos para ustedes. Me gustaría que Fer nos dijera cuáles eran esas preguntas que quedaron pendientes y bueno, que nos contestaras alguna de ellas. Perfecto, Jos. Fíjate que la verdad es que quedaron pendientes preguntas buenísimas, ¿no? O sea, me encantaron. De hecho, justo cuando terminamos el programa el martes pasado dijimos, ups, se nos fueron estas. Seguimos, híjole, estaban súper buenas. A Natalia le encantó la última, entonces se la voy a dejar. Pero, gracias. Me gustó mucho la primera, que es de Natalia, que dice, decir no cuesta más trabajo cuando es para uno mismo. Sí, sí, o sea, yo puedo, o sea, como que sentirme muy en línea con esta pregunta, porque yo creo que la verdad, a la persona que más trabajo, a mí en lo personal me cuesta ponerme límites es a mí, ¿no? Entonces, desde la idea de que decir no es poner límites, yo siento que sí, que decirnos no a nosotros cuesta trabajo, ¿no? Tenemos que, una vez más, como dice Nat, o sea, aprender a irnos para atrás, de qué con nuestro ego, como dice Natalia, ¿no? Se me estoy volviendo cuando estoy contestando esto, qué está pasando, pero es muy importante decir no a nosotros y no verlo como algo bien difícil, comprometernos con todo este proceso de lo que va a implicar decir no. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, a ver quién la quiere contestar, que está muy buena, también de Julio Vázquez, quiere decir, ¿cómo no sentir culpa al decir no? ¿Quién la quiere contestar? Siento que está habiendo un ruido, ustedes lo están escuchando. Sí, se escucha como un teclado. Y de repente nos vimos ahí como en unas escaleras, como unas pirámides extrañas. Sí. ¿Lo vieron? Yo dije, Sí, a mí me costó mucho trabajo no reírme y decir, estamos en el show de los mopeds, tarán. Perdón, fui yo, quise mover las imágenes para verlas a las 4. Pues al final del día, así es esto, ¿no? O sea, se trata de una vida natural, ¿no? Se trata de ser auténticos sin compartir. Entonces seguimos. Entonces fuimos tan auténticos que nos fuimos de vacación a la pirámide que nos mandó Romy. Romy prometió Acapulco y realmente no me gustó este cambio que hiciste, Romy. Para nada, no lo acepto. No, definitivamente no, como en el programa pasado, no lo acepto. Pero bueno, regresando al tema, la siguiente pregunta. No contundente. Bueno, les queda claro que yo comunico desde el sarcasmo y la risa, ¿no? Pero bueno, antes de empezar el programa, por favor, contesta antes de continuar, por favor. No soy yo, no es en mi casa. Pero bueno, la mía. ¿Cómo no sentir culpa al decir que no? A ver, venga, Romy o Jos, ¿quién quiere contestarla? Porque a Natia le quedó la tercera, que fue su favorita. Bueno, antes de decir de la culpa, yo quería decir algo. Es decir, el decir no implica una renuncia, un duelo y una pérdida. Entonces, con respecto a una pregunta que contesté, el que si dudabas, efectivamente siempre va a haber duda y siempre va a haber culpa, porque cuando tomas una decisión, esta conlleva otras emociones. La culpa
la culpa es parte de una renuncia, porque al decir no, estás excluyendo o estás diciendo que no a una posibilidad en ese momento, una posibilidad circunstancial. Renuncias y tienes un duelo a esa posibilidad. Por ende, tienes esa duda de que si lo que dejaste ir realmente fue una buena decisión y no lo vas a extrañar. Jos, decía un amigo mío que decía, es que te da, en vez de FOMO, que es Fear of Missing Out, que es el miedo de perdértelo, ¿no? De y de perder no algo. pertenecer, dices, te da FOBO, que es Fear of Better Opportunity. O sea, estar pensando es que de seguro hay algo mejor. Entonces digo que no, y digo que no, y digo que no. Pero pues ahí te estás corriendo un riesgo, ¿no? Yo también cometí ese error algunos años, como que pensaba que el decir, siempre no por temor a que siempre va a venir algo más, pero exacto. ¿Qué creen? O sea, lo mejor es lo que está ahorita. Bueno, muchas veces, no digan no a una mala relación, pero a lo que voy es que muchas veces el esperar lo perfecto, eso no existe. Di no a la perfección porque hace daño. Pero a lo que voy es que siempre toda decisión conlleva una serie de dudas, de duelo, de renuncia, de cierta tristeza por lo que dejaste ir, pero es natural en el proceso de la toma de decisiones. Cuando vas de viaje y tienes dos caminos que tomar y dices, híjole, es que a lo mejor no voy a conocer tal ciudad, no, pero entonces vive al máximo la opción que sí tomaste. Dije no a esta relación, pero vive al máximo la circunstancia que tienes actualmente. Decir sí a tu circunstancia presente minimiza siempre la duda. No, y lo que estás diciendo, Jos, se me hace, o sea, ahorita que lo estabas platicando, o sea, me vino a la mente una chavita con la que estoy haciendo coaching para orientación vocacional, que todo lo que veíamos era no, 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 y yo ya sabes, o sea, como que jalándome los pelos porque de verdad, o sea, a mí sí me interesa ayudar a los chavos, o sea, que lleguen a esto, o sea, yo no dije, no voy a usar la herramienta que así comunico a veces, la verdad, la neta, de manipular y venderle porque una opción sí es buenísima para ella, o sea, la decisión tiene que venir de ella. Entonces fue así como, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a echarnos el diagnóstico, vamos a echarnos el diagnóstico del eneagrama que me acaban de decir que están haciendo en la misma empresa donde yo manejo los diagnósticos. Total, me lo mandan con el resultado y ella es una 7 del eneagrama, ¿no? Para quien domine el eneagrama. Y entonces empiezo a leer la descripción del 7 así tal cual. Dije, claro, empezamos la sesión la próxima vez y le digo, ¿sabes qué está pasando contigo? Le dije, te voy a leer esta frase. Y esta frase era de, no sé decir que sí porque me estoy perdiendo de alguna otra oportunidad que esté mejor. Y en eso soltó esta chava el cuerpo y dijo, sí soy yo, sí soy yo. Entonces ya finalmente lo empezamos a ver de otra manera, llegamos a unas opciones bien padres, pero sí, esta parte de decir no, sí te genera la culpa de decir, me estoy perdiendo, ¿no? Otras oportunidades. Pero bueno, vamos a movernos a la pregunta para Natalia, que dice Diego Torres. Esta pregunta es para Natalia. Sí, no es cierto, eso no dijo Diego, yo la leí, eso no dijo Diego. ¿Cómo saber que digo un no real y no por un autosabotaje? Híjole, es que a mí me movió mucho la pregunta justamente porque es algo que me pregunto yo, a mí me ha pasado estar en esa situación, ¿no? Que dices, híjole, ¿qué tal que ahora sí es el momento en que voy a poder cumplir el sueño, la visión, se están conjuntando los astros, ya llegué a donde vengo trabajando tanto por estar, y hay una sensación como de auto boicot, ¿no? De no, es demasiado. Estoy pensando en voz alta como me está llegando la idea, ¿no? Pero tal vez es por miedo a perderlo o por miedo a equivocarte. O sea, es como el miedo por anticipado a equivocarte, el miedo por anticipado a ser lastimado, el miedo por anticipado a, pues a que digas, bueno, ahora sí y a la mera hora no, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta, decir, bueno, ¿y si sí, qué pasa? Decía Marianne Williamson que a veces a lo que más le tememos no es a nuestra oscuridad, sino a nuestra propia luz, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos resistencia cuando algo parece que sí se da, cuando algo parece que sí va a jalar y sí va a funcionar? ¿Por qué le tengo miedo al sí? ¿Por qué le pongo resistencia al sí y bloqueo la posibilidad
de lograr algo, de brillar algo, de consumar algo que sea precioso y pleno, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta interesante. O sea, ¿me está dando más miedo que sí se me haga y sí brillar? ¿Qué pasaría si brillo? ¿A quién voy a incomodar si brillo? Esa es otra pregunta también, ¿no? Si yo brillo y me va bien, ¿me va a dar culpa que me fue bien o que brillé? ¿No? Dicen, bueno, cuando a veces te va bien, te da culpa por las otras personas. Y es muchas veces que ponemos un no por fidelidades ocultas a nuestro clan, a nuestra familia, a nuestras creencias, a los paradigmas con los que hemos crecido, ¿no? Entonces, no sé, voy a inventar, pero a lo mejor en una familia donde todos han tenido mucho esfuerzo para tener abundancia, que de pronto a uno le vaya bien, pues lo puede a lo mejor vivir con culpa, ¿no? Y lo va a boicotear porque entonces eso lo excluye del clan y ya no va a pertenecer, y ya no va a tener la validación de su clan y va a tener juicio. Entonces hay que preguntarnos de nuevo si entonces estoy auto boicoteándome, dándome un no por, de nuevo, complacer al otro, ¿no? Y cuánto me está costando ese no, porque me está impidiendo de lograr lo que quise, ¿no? No sé, ahí sería interesante explorar. Perdón, a mí me gustaría retomar algo que dijiste en el programa pasado, que a mí me gusta mucho, y es la intuición. O sea, complementar lo que estás diciendo con la intuición. Cuando uno siente aquí en el corazón y acá, que de verdad, en el estómago, yo no tengo el corazón tan abajo, en el estómago, que vas por ahí, que por ahí es por donde debes de ir, pues debes de evitar autosabotearte. O sea, tienes que tratar de seguir tu intuición, porque algo te dice que es para bien, como es una intuición mala, ¿no? O sea, que cuando te dicen no, por aquí no. Entonces, yo creo que la intuición también puede formar parte de eso. Yo creo que la intuición, sin duda, y como reafirmar tu derecho a brillar, tu derecho, porque por origen de fábrica, tu naturaleza es abundante, expansiva, amorosa, feliz, a eso viniste. Entonces, cualquier cosa que sientas en tu instinto, como tú dices, Romy, como algo restrictivo, que te contrae, te constriñe, es un no. Y si es algo expansivo, hazle caso y lánzate, porque el riesgo de no aventarte, vas a perder mucho más que si te avientas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te vaya bien, qué maravilla, ¿no? Y si te va mal, no pasa nada, ¿no? Sí, 100%. Y aparte muchas veces no puede ser que sea un autosabotaje, sino puede ser que digas no, porque tuviste una muy mala experiencia en una situación similar, ¿no? Entonces, como que tienes que también detectar si ese no lo estás diciendo realmente como que por protegerte, porque crees que se va a repetir esa experiencia, ¿no? Entonces, de ahí pues ya supongo que tendrías que ir a trabajar esa situación pues con un terapeuta o lo que sea, ¿no? Pero siempre es como que importante decir, o sea, ¿por qué estoy diciendo que no? Como dice Nato, o sea, me estoy autosaboteando por algunas lealtades, porque hay algo en mi inconsciente que realmente, o sea, quiere que yo tenga esta parte positiva, o realmente también estoy diciendo no porque me está recordando a una experiencia anterior, ¿no? O sea, que ya hice negocio una vez con Natalia y me fue mal, y hice un negocio una vez con Josie y me fue mal. Entonces, Romy me propone un negocio y le digo no, pues porque yo siento que cada vez que hago un negocio con unas amigas sale mal, ¿no? Entonces, más bien como que tienes que hacer introspección. Pero bueno, independientemente de eso, y pues qué bueno que ya contestamos las preguntas, a mí me encantaría que Jos nos contara cómo comunica ella, porque aparte Jos vive de comunicar, ¿no? O sea, finalmente esa es su vida, ¿no? Entonces, cuéntanos, Jos. Bueno, antes que nada, cuando yo era muy niña, antes de empezar la labor de comunicación, yo empecé dibujando. Yo quería ser diseñadora de modas. A mí no me interesaba la moda, lo que me interesaba era crear vestidos porque me gustaba mucho el dibujo. Entonces es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? De hecho, tengo una cuenta de Instagram, yo sí dibujando, que nada más pongo dibujos que hago y siempre hago dos tipos de dibujo,
pues de moda, ¿no? Porque me gusta mucho el movimiento de la ropa, pero también pues de tiras cómicas, ¿no? Me gusta mucho el humor, el sarcasmo y me gusta mucho dibujar tiras cómicas. Más adelante me di cuenta que la lectura me apasionaba. Uno cree que el proceso de comunicar empieza de una manera de emisión, un mensaje, y empieza al revés, empieza desde el momento que yo tomo la información de afuera hacia adentro o desde mis propios recursos internamente. Y es qué información tomo del entorno, qué información tomo de mí misma, incluso si lo quiero ver así, para poder formar, categorizar, interiorizar, organizar la información que yo tomo y prioriza y me quedo la que me hace sentido, la que me hace clic con respecto a mis experiencias, con respecto a valores, con respecto a emociones, sentimientos que tenga en el momento e interiorizo, digamos que mi cerebro interioriza, es un proceso del ser humano, interioriza la información que le sirve para sobrevivir. Por eso el cerebro se dice que es un órgano importante porque es un órgano de sobrevivencia, ¿no? Hablando del primer cerebro, también tiene que ver la intuición. Ahora dicen que es el primer cerebro porque el corazón debiera de estar por encima del cerebro, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Es cómo tomo la información a través de la razón, de la intuición, es cómo yo voy a interiorizar la información. Una vez que yo ya tengo información, que la categorizo y la interiorizo, empiezo yo a comunicarla. Y hay distintas formas de comunicarla. Hay formas no verbales y formas verbales. Hay otra forma que es la escritura. Entonces, hay distintas formas de manifestación. Hay manifestación corporal y verbal, ¿no? Entonces, hablando de la verbal, ¿no? O de la escritura, digamos que tenía facilidad o me gustaba mucho analizar la información. Una vez que analizas la información, que es una característica del tipo de personalidad, dependiendo del enneagrama, ya me dirá Fer la experta, pues analiza, le gusta mucho saber cómo funcionan las cosas, eso lo descubrí con Fer, cuando me explicó el enneagrama. Tengo yo esa personalidad que me gusta saber cómo funcionan las cosas en el mundo, en mi entorno y en mí. Me gusta analizar y por eso me gusta mucho categorizar, ¿no? Dado que tenía esa facilidad, pues tenía la facilidad siempre, pues, de comunicar. Es algo que se me daba de manera nata. Entonces, yo estudié relaciones internacionales, pero me daba cuenta que podía escribir fácilmente discursos, ¿no? Que podía fácilmente analizar ciertas circunstancias y empecé a tener de manera accidental ciertos trabajos que pues tenía yo que comunicar y ahí me quedé y llevo ya 24 años en materia de comunicación, trabajando para iniciativa privada, pública y de candidatos, ¿no? A puestos de elección popular. Ahora en la pandemia yo reflexioné pues también cuál era mi misión de vida y entre ellas me di cuenta que mi misión también era divulgar. La divulgación como tal puede ser una misión. A mí me gusta mucho divulgar conocimiento, también porque creo que hoy en día y con las redes sociales hay incluso una crisis y una carencia de poner la atención al contenido y a la formalidad de dar un contenido de calidad. ¿Qué pasa? Las redes sociales se convirtieron hace 5 años en la mayor fuente de información y de noticias, por lo pronto, en México. México es un país donde se utilizan mucho las redes sociales. Ahora, ¿qué pasa? Las redes sociales potencializan y capitalizan mucho, sí, magnifican lo que es una noticia, pero el periodismo, por ejemplo, es una disciplina de comunicación que legitima un mensaje porque conlleva un proceso pues, de comprobación de la información, de investigación y demás. ¿A qué voy con esto? Que sí, encontré como una parte fundamental de mi misión la divulgación, porque me gusta encontrar y divulgar información interesante, constructiva y que sirva, como es la misión de este programa, pero también porque ahora en redes sociales se pone mucha atención en la forma. Hay gente extraordinaria en hacer de la forma su modo de comunicar, pero el fondo a veces está perdiendo relevancia. El fondo es igual de importante, ¿no? La forma lo es igual, ¿no? Decía el expresidente López Portillo, la forma es fondo. Sí, en la forma, en el tono y manera, también se comunican muchas cosas, ¿no? Como decíamos en el programa de la semana pasada, en el decir no está una forma importante de contenido, porque en decir no y en lo que yo digo, en la forma en la que yo digo algo, tiene que ver también mi postura con respecto a algo, la importancia que yo te doy,
cómo te hago parte de mi vida o de mi proyecto de negocios, ¿no? A lo que voy con esto es que sí, comunicación es parte fundamental de mí, de manera personal y profesional, y ahora, ¿por qué no?, de mi misión y la misión de este programa. Buenísimo, Jos, mil gracias. Tú, Romy, ¿qué me podrías decir de cómo comunica Romy? Romy comunica sin el micrófono prendido. Yo comunico sin micrófono, con todas en las pirámides, así comunico. Otra misión del programa es divertirnos, entonces es parte de... Ah, sí, siempre. Mira, yo comunico, yo de chiquita, ahorita que estaba diciendo yo, como ella de chiquita dibujaba, yo de chiquita por padres ausentes, una familia extensa que no tenía, y un hermano 6 años más grande que yo, pues realmente vivía sola, ¿no? Y estaba sola, entonces jugaba sola y todo me comunicaba yo sola. Y aprendí a expresarme a través de la escritura. Y me gustaba mucho escribir, nada más que en esa época me sentía como muy, muy vulnerable, porque cuando yo escribía, la gente, digo, como chamacos, tenían el mal comentario de, ay, qué cursi, ay, qué ridícula. Entonces, pues claro, me lo creía y decía, qué cursi, qué ridícula, ¿no? Entonces dejé de hacerlo. Evidentemente ya, pues voy creciendo, me doy cuenta que las amistades son una parte muy importante de más estables, y no fue parte de mí que también es muy eufórica y que puedo relacionarme con las cosas y que me podía salir, que no podía ir por el mundo diciendo quién ¿no? Porque me dio por ser súper llorona y entonces todo el mundo me decía, no manches, Romy, lloras para todo. Y yo, pues sí, es que sí soy muy sensible, la verdad sí soy de lágrima fácil, o sea, a mí cada cosa que me llega, o sea, nada más me están diciendo y ya traigo la lagrimita aquí de que me llega. Entonces también tuve como que reprimir esa parte de mí, de mi emoción, de mi comunicación. Y ya con el tiempo decidí que primero me tenía que comunicar con mi interior, ¿no? Que lo tenía muy perdido. Entonces, a través de terapias, me dediqué a hacer 4 maratones, que no es el maratón en sí, soy lentísima, entonces me echaba 5 horas, 4 horas y media corriendo conmigo misma, pero me aprendí a conocer y a comunicarme conmigo, una forma de meditación, y de verdad es que yo me levantaba todos los días para entrenar y decía, hoy voy a platicar conmigo, porque además me chocaba correr con alguien más porque sentía que era mi momento, mi espacio, y entonces decía, hoy voy a solucionar tal tema y voy a platicar esto y cómo voy a llegar y voy a hacer esto y a ver qué idea. Entonces empecé, creo que en ese momento, a expresarlo a través de la escritura. Entonces en Facebook muchas veces pues subía lo que pensaba. Y mucha gente me empezó a decir, oye, Romy, ¿por qué no pues haces un blog? Y yo, ¿qué es eso? No, pues donde puedas escribir y tal. Y con tantos miedos detrás dije, claro, lo voy a hacer. Y entonces hice Ramona la Mona. Y empecé a sacar muchísimas cosas ahí. Muchas cosas, además, muchas cosas que sí he publicado, pero si ustedes ven mi blog, tengo más de 50 publicaciones que no las he sacado al aire porque son para mí, son cartas para mis hijos. A todos mis hijos les escribí cartas cuando nacieron. Nunca fui de diario de chiquita, o sea, como tal, porque pues no soy mucho de estructura, entonces así la estructura me costaba trabajo de que hoy me siento a escribir, como que es cuando me nace y así es como lo comunico. Y mis mejores frases en mi vida han sido a través de la pluma y el papel o la computadora, a través del celular, y donde
a mí me cuesta muchas veces expresarme hablando, y entonces digo una sandez de estupideces, ¿no? Que ya han visto, y que luego digo, ¿cómo pude haber dicho esto? Es que de verdad, ¿no? Y me pasa en lo general, o sea, me pasa aquí en el programa, me pasa con amigas y así, y siempre digo, ¿cómo lo pude haber dicho si no tenía la intención y si no era mi tema? Y sigo siendo una persona, pues aunque no lo crean, tímida y muy, muy mía, o sea, a mí me gusta mi espacio, y entonces si una amiga o una persona tiene un problema, de verdad es que la busco, la ayudo, estoy ahí en comunicación con ella, nos hablamos por teléfono y todo, pero en el momento en que la cosa ya se solucionó y que ya no necesita más de mí, no estoy hablándole todos los días. Es más, no soy ese tipo de personas. O sea, a quien más le hables a mi mamá una vez al día y es, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, sí, órale, bueno, bye, ma, te tomaste tus medicinas y bye. Y además, como tiene Alzheimer, entonces seguro no se va a acordar, y a veces digo, bueno, le voy a volver a hablar, ¿no? Entonces, yo creo que mi forma más real, donde mejor me expreso y donde mejor puedo aplicar mis emociones, es a través de la escritura. Me fascina, y como decía Joss, también uno empieza a comunicarse a través de lo que recibe. Yo soy mucho de leer, leo mucha mujer, que eso es algo que me impresionó el otro día viendo el programa de Fer con su sobrina que entrevistó el 8 de marzo, que decía hay que apoyar y hay que leer a las mujeres, y me di cuenta que, o sea, llegué y vi mis libros y dije, wow, o sea, mi 90% de libros son mujeres, qué maravilla. Pero bueno, me gusta mucho leer, y hoy como mamá, por ejemplo, pues claro, no les puedo estar, a un niño de 2, 3 años, no les puedo estar escribiendo cartas, ¿no? Ni a mis hijas, porque ni me pelan, ya que están más grandes. Entonces, me doy como mis espacios, mis momentos para hablar con ellos, y trato de enseñarles que, sobre todo ahorita en la pandemia, lo decía en un programa, cuando llega la pandemia, volvemos a recomunicarnos, o sea, nos volvemos a reencontrar, entonces nos conocemos nuevamente. Y a mis hijos, al contrario, como yo fui tan callada de chica, siempre fui la niña bien portada, entonces yo con mis hijos he sido como mucho más abierta y he sacado una parte de mí que no tenía, que es la parte del humor. O sea, luego me gusta hacer burradas con mis hijos porque digo, puta, hay que pasárnosla bien y que tengan un buen recuerdo de su madre, pero además que yo me la pase bien. El otro día te comentaba a ti, Fer, que estaba en el hospital porque me tenían que hacer un estudio, y la verdad es que sí traía no manches, qué mala onda, no le estoy pasando bien. Y de repente me pregunta algo la secretaria y le suelto una burrada y nos hemos reído 2 horas, ¿no? Y entonces sí dije, bueno, pero pues si estoy casi al borde de la lágrima, ¿cómo puedo utilizar el humor? Para mí el humor se ha convertido en una herramienta muy importante. Me ha unido con mucha gente, pero sobre todo me hace reír de mí, o sea, y eso me encanta. Entonces, pues yo creo que es así como lo he comunicado, es así como lo he transmitido con mis hijos. Siempre un humor con respeto, o tratar de ser con respeto, porque hay humores que faltan al respeto y a la integridad de las personas. Y es más, con mis hijos, yo tengo una de mis hijas que le gusta hablar mucho, pero hablar conmigo de todos los temas. Otra que es más reservada, es como yo. Y el otro, bueno, pues tiene 9 años, entonces es diferente y no sé, tiene como otro chip. Pero sí les he enseñado que lo más importante es escucharnos, escuchar lo que sentimos, escuchar y expresarlo, porque no hay que quedárselo. O sea, si te lo quedas, siempre les digo, es que se te va acumulando, se te va haciendo, deje ya, o sea, bueno, sí, se te hace una enfermedad, pero te haces telarañas en el cerebro y en el corazón, y esas no son padres, ¿no, Fer? Sí, no, o sea, finalmente digo, lo que yo puedo entender, o sea, si lo pusiera en otras palabras, Romy, es que has sido una persona que ha cambiado muchísimo su comunicación con ella misma a lo largo del crecimiento que ha tenido, que bueno, supongo que es como que el caso de muchas personas, yo incluida, pero siento que tú sí, o sea, comunicas mucho escrito,
y también mucho hablado, ¿no? Y al final del día tratas de comunicar como que con tu emoción, con tu honestidad y sacarlo, ¿no? Y aparte trabajar con ello y construir sobre eso. Y tú, Nat, cuéntame tú cómo comunicas. Oigan, yo primero quiero decir que yo sí pidió una disculpa, hubo ahí un tema técnico, entonces salió de la llamada y por un tema personal ya no nos va a poder acompañar por el resto del programa, pero bueno, se despide de todos. Yo comparto lo que dijiste, Romy, del recurso del humor, me parece fundamental, en primer lugar, aprender como a reírnos de nosotros mismos, no en un sentido de burla, ni en un sentido de hacernos, de apachurrarnos o de lastimarnos, pero como de quitarnos importancia, ¿no? Y de fluir con más ligereza en lo que somos nosotros y en la forma también en la que vemos lo demás, ¿no? Entonces, el recurso del humor me parece fundamental en nuestra visión del mundo, por lo menos en la mía, y en nuestra forma de comunicarnos hacia afuera y hacia adentro. Y comparto tanto contigo, Romy, como con Josie, el tema de la escritura. La escritura también para mí ha sido un recurso muy sanador que me ha permitido hacer mucha catarsis a lo largo del tiempo, ¿no? Y es una forma con la que fácilmente puedo ir a mi interior, aunque no esté escribiendo para ser leída, ¿no? Aunque puedo escribir a veces cosas como muy íntimas que pueden ser como de un diario que no tiene la intención de ser publicado o de ser compartido, pero ha sido para mí el ejercicio de poner en blanco y negro lo que está pasando adentro de mí, ha sido un recurso importante. Pero yo creo que en mi caso en particular, el cuerpo ha sido un recurso importantísimo para la comunicación conmigo, por un lado, y con el exterior. Entonces, hay una frase de un filósofo que se llama Teilhard de Chardin que decía, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea de que somos seres espirituales, pero estamos teniendo una experiencia humana, estamos encarnados en un cuerpo. Entonces, el cuerpo es el vehículo con el que estamos plantados en la tierra y a través del cual podemos comunicarnos también con los otros, ¿no? El cuerpo nos permite tener 5 sentidos que son maravillosos y entonces es a través de tus 5 sentidos que puedes aprender los colores, la luz, los olores, el gozo, la belleza, el tacto, ¿no? Y eso lo percibes en el cuerpo hacia ti, o sea, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, creo que tenemos la oportunidad de verdad como de un garbanzo de a libra de estar encarnados en un cuerpo y yo he sido muy bendecida, tengo un cuerpo muy sano, tengo un cuerpo muy fuerte, muy sólido, soy de huesos grandotes, cuando era chiquita nací 8mesina y casi me muero y pensaron que me iba a quedar como chiquitita y escuálida y pues no, tengo unos piezotes que antes me critiqué mucho porque tengo unos pies muy grandes y tengo juanetes porque bailé muchos años ballet. Y hoy digo, bendigo mis pies tan grandes y bendigo mis juanetes porque estoy bien plantada en la tierra y eso me da arraigo, ¿no? Y tengo unas manos grandotas también que me permiten abrazar y tocar y sanar y estar en contacto con las demás personas también. Entonces el cuerpo ha sido un recurso. Como tú, Romy, yo crecí muy solita también, y pasé mucho tiempo como niña, digamos, conmigo. Tuve una vecina adorada, que todavía es muy amiga mía, y jugamos un montón, pero pasé mucho tiempo sola. Y entonces tuve la fortuna de empezar a hacer danza cuando tenía 4 o 5 años, y descubrí cómo, digamos, mi alma habitaba mi cuerpo, ¿no? O sea, pude entrar en contacto conmigo, con mi esencia, a través del cuerpo y a través del movimiento. Y a pesar de lo rígido y de lo disciplinado que es el ballet, ¿no? Fue una práctica que a mí me permitió mucho irme hacia adentro y contactar conmigo, con mis emociones. Hice ballet muchos años, 18 años, 17 años, hasta que murió mi mamá. Y cuando murió mi mamá,
no pude bailar más. Algo se rompió y se fracturó. Y me tomó mucho tiempo entender que lo que pasaba es que mi cuerpo era el vehículo con el que yo me conectaba con mis emociones, ¿no? Entonces, cuando yo me ponía a bailar, sentía muchísimo dolor y entonces dejé de bailar, ¿no? Y dejé de bailar mucho tiempo y después de 20 años decidí no más duelo, reconecté con mi cuerpo, primero a través de la práctica de yoga. Fue algo que tuve como una iniciación muy bella, la verdad, en la práctica de yoga hace 12 años. Y cuando reconecté con la yoga, bueno, más bien cuando conecté con la yoga, reconecté con mi cuerpo. Fue difícil al principio porque de nuevo se me abrían estos canales como de emocionalidad. Pero una vez que lo fui trabajando, pude regresar a bailar. Y entonces regresé a bailar hace 9 años en una experiencia muy diferente, que no es con esta rigidez de la danza clásica, en algo mucho más libre y muy, muy gozoso. Y realmente conectar desde mi cuerpo con mis emociones ha sido una forma de comunicarme conmigo. O sea, el cuerpo me ha permitido ver con mucha transparencia cómo me siento y también es una forma de expresar hacia afuera, ¿no? La danza finalmente es una forma de expresión artística, ¿no? Y un poco pensando en el cuerpo, algo que he ido aprendiendo como de la fisicalidad, digamos. Si pensamos en los chakras, que son como estos centros energéticos que tenemos en el cuerpo, ¿no? El primer chakra es nuestro chakra raíz, es lo que nos arraiga, lo que nos da el yo soy, es la supervivencia más básica, ¿no? Y en el siguiente está el yo siento, y es el chakra que nos conecta con nuestra esencia femenina. Yo pienso como en Shakira moviendo la cadera, ¿no? Que nos conecta con esa parte femenina de ser ese lugar de contención, ¿no? Ese seno materno donde sentimos y donde creamos y donde damos vida. Y luego uno más arriba está el plexo solar, que es el yo creo. Ahí está un poder como más masculino, más guerrero, ¿no? Y podemos ir conectando de esa manera con nuestra parte energética, pero que también es nuestra parte física, pero es que está conectada con nuestra forma emocional. Y nos habla. O sea, si tú aprendes a conectar con tu cuerpo y con tu energía, aprendes cosas, escuchas cosas y puedes comunicarte contigo, puedes conocerte, es una forma de conocerte. Y al hacer eso, entiendes también cómo te comunicas hacia afuera, ¿no? Como hablaba en el programa anterior, ¿no? Les mencionaba como el chakra de la garganta. ¿Cómo es tu chakra de la garganta? ¿Está abierto? ¿Te puedes comunicar con facilidad o no? Y trabajar en el cuerpo es una forma de trabajar en la comunicación, porque es una forma de trabajar en tu vínculo contigo, como una gran herramienta de autoconocimiento, pero también en una forma de comunicarte con los demás, ¿no? Yo cuando hice yoga, cuando hice mi entrenamiento, digamos, mi certificación para poder dar clases de yoga, literalmente se me rompió el cuerpo. O sea, yo me despertaba a las 2 de la mañana con dolor físico en el cuerpo y se me salían las lágrimas, porque ya no podía más del dolor, ¿no? Pero ahí es donde entiendes que si tú trasciendes el dolor de tu cuerpo, es una forma de trascender tu dolor emocional y tus miedos profundos, tus carencias, tus límites, ¿no? Decir, no, es que yo no puedo hacer esto. A ver, pues inténtalo y empújate, ¿no? Y al mismo tiempo saber dónde pones un límite, dónde dices no, hasta aquí no, hasta acá sí, ¿no? Y el cuerpo de veras ha sido un recurso enorme como para ver las posibilidades más allá de la corporeidad, digamos, de mis creencias limitantes, de mi mente, y para conocerme y trascenderlo. Entonces, pues es otro recurso más de comunicación, digamos, como que aprendes que tu resiliencia del alma, de alguna manera, la puedes trabajar a través de la plasticidad de tu materia, ¿no? A través de la plasticidad de tu cuerpo. Entonces, bueno, pues esa ha sido una forma en la que yo he aprendido a comunicarme conmigo y hacia afuera también.
Buenísimo. Bueno, pues les voy a platicar cómo comunico yo. Sí, O sea, a mí la gente tampoco me cree cuando yo digo, yo era una niña como que muy callada de chiquita, ¿no? Me dicen, no, no te lo puedo creer, Fernanda, ¿no? Pero yo sí fui durante primaria, era una niña pues callada, tenía a mis amigos y todo eso, siempre era como que muy allegada a ellos, o sea, realmente como que sí me acuerdo de mis amigos, sobre todo de los de primaria, así como que con muchísimo cariño. Entonces, la comunicación era como que la suficiente para tener mis relaciones que me interesaban y no más allá, ¿no? No era una niña que como que participara mucho o algo así. Y pues conforme fui evolucionando, sí fue una niña que empezó como que a encontrar su voz en su autenticidad. O sea, yo siempre me acuerdo como de haber sido una chava que sí pensaba y decía cosas diferentes a lo que todo mundo decía, ¿no? O sea, siendo un poco disruptiva, out of the box, no necesariamente como que de una manera así como que muy dramática, como podría llegar a sonar, pero sí me acuerdo que yo como que siempre decía lo que pensaba y me comunicaba de una manera como que distinta, ¿no? Todo el mundo como que le caía en gracia lo que decía yo como que nunca comuniqué tratando de hacer reír a la gente, ¿no? O sea, siempre como que era un comentario que venía muy auténtico de mí, que digo, me ha pasado contigo, ¿no, Natalia? Y contigo, Romigo. Sí. Natalia llevo conociéndola más tiempo, pero sí es como dices, Fernanda, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Y de repente yo también digo, ¿cómo se me ocurren esas cosas, no? Pero sí te puedo decir que he comunicado de una manera como que auténtica. Yo como, Ay, fresquísima, delicioso, es delicioso eso de ti. entonces, escribiendo yo no, fíjate, yo como que no he sido de escribir. Cuando pasé por una etapa difícil en mi vida, cuando me separé, sí empecé a escribir y sí siento que me sirvió mucho, muchísimo. No, pero me acuerdo que también fue un proceso como que yo solita me limité en esta parte de escribir porque cuando me estaba yo por recibir de la maestría, tuve que hacer un proyecto aplicativo, ¿no? Entonces empecé a escribir y yo me acuerdo que la persona que me estaba dirigiendo la tesis, que era una cuata, es súper inteligente, linda, maestrías, doctorados, me decía, es que Fer, tú no sabes escribir, o sea, tú escribes como hablas. O sea, es que lo siento, pero vengo de un super colegio en donde claramente no me enseñaron a escribir y yo como que no he sido tan fan de la lectura como son, por ejemplo, ustedes dos y bueno, incluyendo a yo, ustedes tres, ¿no? Entonces, sí leo, pero no leo tanto. Entonces yo me acuerdo que me decía, Fer, híjole, o sea, sí está padre el proyecto que estás haciendo, pero pues bueno, vamos a meterlo, ¿no? Y cuando me regresaron la corrección del proyecto, me dijeron, yo me acuerdo que era en la náhuatl pedagogía, ¿no? Y me dijeron, pues sí es el proyecto más informal que hemos recibido. Y yo dije, otra vez siendo yo disruptiva, ¿no? Pero la verdad es que trae muy buen contenido. Entonces dije, bueno, pues órale. Y luego tengo el examen, ¿no? El examen profesional. Y pues al hacer el examen profesional, pues como en el examen profesional finalmente hablas, ¿no? Lo que tiene el documento, pues resulta ser que tenía el suficiente promedio para que me dieran mención honorífica, ¿no? Entonces dije, wow, ¿no? O sea, siendo el documento más informal que han recibido en esta parte de la educación, la parte de la náhuatl, pues sí me llevé mi premio, ¿no? O sea, sí llevé un reconocimiento. Entonces, como que fue una parte donde dije, pues independientemente de que sea muy informal como comunico, porque así es como a mí me gusta comunicar informal y sencillo, pues literal sí jala, ¿no? O sea, sí pega, sí funciona. Es Y que, luego, ¿sabes, Fer? Yo admiro muchísimo en ti, creo que tiene que ver con esto, que es, hay una frescura, por supuesto, que tienes esta habilidad, que de veras yo digo, o sea, le gira a 100 revoluciones la piedra, o sea, es una habilidad, porque además también estás muy conectada con el recurso del sentido del humor y bueno, tiene que ver con tu inteligencia, ¿no? Pero yo admiro mucho eso en ti, o sea, tienes la capacidad de expresar con mucha claridad y hay muchísimo de fondo, o sea, la carnita, ¿verdad, Romy? La carnita está ahí. Lo que pasa es que a veces estamos tan hechos a la forma y entonces nos vamos con la finta de que hay una forma. Entonces, a lo mejor les rompiste un paradigma, ¿no? De, pues es que esto no es tan formal como debería de ser. ¿Y cuál es el problema? O sea, en el fondo lo que importó fue el fondo que aportaste, el contenido, pero además
qué padre que venga en una envoltura diferente, qué flojera que sea todo igual, ¿no? Yo eso es algo de veras que admiro mucho en ti y que yo eso que yo puedo reconocer en ti y que admiro en ti, yo sé que a mí, por ejemplo, yo me recluí en un mundo interior y solitario hacia adentro porque no tenía la capacidad y el recurso y el valor y la valentía de poder speak up y decir mi verdad o de expresarme libremente. Y entonces me recluí adentro de mí. Entonces yo admiro eso de ti muchísimo, la verdad. Y es delicioso además compartir contigo, es muy divertido. Sí, mil gracias. Yo nada más quiero comentarles algo a los que nos están viendo. Fer es la única en nuestro chat que manda mensajes de voz. Todas escribimos, nos vemos, no sé qué, y Fer, hola, buenos días, ¿cómo están? Oigan, ¿qué les parece? O sea, yo de repente digo, o sea, el otro día que estábamos hablando y yo le dije, güey, nada más un favor, lo que me vas a mandar, sí, mándamelo por escrito porque eso sí lo necesito yo para poderlo trabajar. Todo lo demás por mensajes de voz. Y claramente a Fer se le da el hablar, o sea, se comunica muy bien a través de las palabras. Sí, claro, y entonces ahorita justo que estoy en un proyecto en donde las chavas que me están haciendo el proyecto de cómo puedo moverme más en redes, no sé qué me dicen, Fer, necesitas hacer un blog, y yo, Romy, ¿cómo hago un blog? No manches, por favor, dime, y Romy, no hay bronca, y te lo juro que ahorita que estoy hablando con ustedes digo, sí necesito un blog, y digo, pero si lo mío es hablar, ¿por qué no mejor me echo un podcast? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué me voy a querer estar complicando con un blog si realmente lo que puedo hacer es un podcast? Que entonces voy a tener que decirle, Joss, ¿cómo hago un podcast? ¿No? Porque Joss es la que me divertiría mucho más oírte en un podcast que leerte en un blog, porque serías tú en el blog, en el podcast, ¿me entiendes? Sí, claro. Y entonces más tú. Empiezo ayer que estoy en la bici y digo, ¿cómo le voy a hacer para empezar a escribir? ¿No? Porque aparte como que siento que sí tengo muchas cosas que comunicar, pues, entre divertidas, pero, o sea, como que siento que es una combinación de, es divertido, pero trae un aprendizaje y está dicho sencillo, ¿no? O sea, si me dices, ¿qué es Fernanda? Es eso, ¿no? Y luego a mí, por ejemplo, también me gusta mucho como que usar algunas metáforas, ¿no? A veces como que me las invento y así, me gusta comunicar. Entonces, yo me doy cuenta que a mí me gusta comunicar mucho hablando, ¿no? Y fue muy padre que cuando empezamos con la pandemia, yo sí soy una negada de la tecnología, 100%, ¿no? O sea, le tenía pánico. Entonces, empieza la pandemia y pues o te conectas, reina, o nadie se va a poder comunicar contigo. Entonces fue cuando empecé como que a tener ciertas entrevistas, cuando empezó lo de el capítulo del libro en el que escribí el año pasado. Y entonces de repente me decían, Fer, es que eres muy buena. Yo decía, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Decían, no, sí eres muy buena. Y entonces fue cuando me animé a tener el programa, ¿no? Y fue cuando ¿se acuerdan que estábamos tanto discutiendo esto de que, ¿cómo hacemos el libro? Porque todo esto empezó con un rollo de, vamos a hacer un libro y todas tenemos historias que compartir. Y cuando de repente dijimos, pues vamos a hacerlo en un programa, pues, ¿cómo? Y pues nos aventamos y finalmente aquí estamos, ¿no? Aquí estamos comunicando todas desde nuestro yo muy diferente, ¿no? O sea, porque yo siento que si tuviera que explicarnos a todas, pues yo siento que Joss es como que muy formal, de mucho conocimiento y pues ha vivido comunicando, entonces pues finalmente es una forma de ella que ya es como que muy profesional, ¿no? Yo veo en Romy como que la experiencia y la frescura de las cosas tal cual como son, ¿no? Y de estarse como que un poco conociendo y compartiendo al mismo tiempo que lo que estás descubriendo de ti, o sea, me encanta. Y Nat, yo siento en Nat una profundidad absoluta, ¿no? O sea, yo cada vez que estás tú hablando, Nat, o sea, de repente volteo y digo, o sea, ¿con qué cara me estoy viendo en la cámara? Así de... No, ¿Cómo eres? No, porque digo, no manches, o sea, es mi amiga que digo, ay, es que aparte de guapísima, es inteligentísima, pero tienes una forma, de verdad, yo siento que tú sí hablas del alma, o sea, cada vez que hablas, siento que de verdad tu corazón está hablando, ¿no? Y yo, pues yo siento que entre que pues sí, digo cosas interesantes, luego me encanta simplificar, luego me encanta poner la metáfora, soy la reina de interrumpir, o sea, todavía no entiendo que tengo que aprender a no interrumpir. Entonces, pues mi forma de comunicar... No, perdóname que te interrumpa, pero no siento que te interrumpas, Fer. Yo siento que sabes escuchar
muy bien, o sea, que tienes una escucha muy activa. Yo no siento que interrumpas, ¿eh? O sea, obsérvate, pero yo no lo percibo así. No sé tú cómo lo percibas, Romy. No, para nada. De hecho, la que interrumpe soy yo. O sea, por lo Yo general, también siento que... soy yo la que interrumpe. Y, por ejemplo, retomando el cómo nos vemos, yo, por ejemplo, a Nat la veo, o sea, si me dijeran qué color ves a Nat, es un azul claro. O sea, la veo como si estuviera viendo el fondo del mar, como esa claridad, esa transparencia, ¿no? O sea, a Joss me dices, ¿cómo la veo? Pues con libros, o sea, sabia, como siempre le he dicho, eres sabia y tienes una memoria que yo ya quisiera, ¿no? Y tú, Fer, o sea, tu sentido del humor, que creo que es muy parecido al de Nat y al mío, que somos así humor negro como el que nos gusta, y tu sentido del humor, pero mucha madurez. O sea, yo lo veo como ya, o sea, tus comentarios van, o tu comunicación, y te he visto en entrevistas, digo, independientemente de la comunicación personal, te he visto en entrevistas en el programa, y creo que comunicas con mucha, de entrada con mucha seguridad, y dos, con experiencia, o sea, y con mucha madurez. Entonces, no sé, o sea, creo que sí somos diferentes y nos complementamos y eso nos da mucho. Y creo que lo que estamos platicando es cómo absorbemos o cómo transmitimos nuestra comunicación y cómo hemos aprendido, ¿no? Y creo que es importante que cada una, desde su historia y su perspectiva, la ha ido teniendo y la ha ido modificando. Yo, pues, o sea, yo creo que yo desde que era chavita ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, Nat, por ejemplo, a través del cuerpo. Y me acordé, Nat, cuando comentaste cuando tu mamá se murió, fíjate que yo en algún momento de chica, mi mamá decidió que yo tenía que tocar un instrumento. Entonces decidió que tenía que ser el piano. Entonces yo decidí que me gustaba. Y sí me gustó, nada más que era como excesivo para mí, pero sí era una forma de transmitir tanto y de comunicar tanto. Y bueno, o sea, sí me gustaba. O sea, era mi introspección, era una forma de meditación. Mi papá me compra el piano, que de hecho hubo, bueno, un revuelo en mi casa por el mendigo piano. Entonces me lo compran y para mí fue algo mucho más significativo porque era algo que mi papá por fin me había comprado para mí, ¿no? Y dejo de tocar el piano con los años, como tal, ya en clases y en conciertos y así, pero seguía tocándolo, llegaba a mi casa y lo primero que hacía, me lavaba las manos y me sentaba en el piano. Y era sagrado, nadie lo podía tocar. Muere mi papá y el día del entierro regreso, toco la canción más triste que conocía y lo cerré. Dije, se cerró el capítulo contigo y aquí va mi piano. Y como tú, después de 20 años, o bueno, un poquito menos, me reencontré y dije, se los voy a donar a mis hijos. Si lo toman, qué bueno, porque esto no va a ser obligatorio, pero quiero que sepan esta expresión que les va a ayudar a comunicarse con ellos mismos. Entonces, otros lo hacemos a través de los libros, de la lectura, otros lo hacen a través de la televisión, ¿no? O sea, ¿cuántos no comunican a través de Zooms? O sea, ahorita que no podemos salir, ¿no? En la pandemia. A mí de la expresión, como dijo Joss, de la expresión artística, o sea, plástica, ¿no? A través de la plástica también es una forma de expresión, finalmente. O sea, todas estas formas de creación que te conectan contigo, las comunicas a través de la creación, pues es una forma de comunicación, ¿no? Sí, yo creo un cuadro, una pieza de música, una danza, hasta un platillo, o sea, todo lo que te conecta finalmente con los 5 sentidos es una forma de comunicación. Oye, yo creo que hay muchas formas de comunicación y quería llegar a que cuando se propuso este tema para el programa, yo le hice esta pregunta a 2 personas. Le dije, oye, ¿tú cómo te comunicas? Conociéndolas muy bien. Y hubo quien me dijo, es que yo no sé cómo me comunico. Dije, ¿cómo? O sea, de verdad, ¿cómo no sabes cómo te comunicas? Le dije, yo te lo puedo decir y te puedo hacer una radiografía de tu comunicación. Me dijo, no, dame chance y mañana te contesto la pregunta. Literal, me habló al otro día y me dijo, Romy, creo que me dio hasta insomnio. O sea, yo pensé que me comunicaba
Pues a través de la palabra, la palabra hablada. ¿Y qué crees? No, me comunico a través de mis meditaciones. Y yo, wow. Me dijo, sí, o sea, a través de mis meditaciones me comunico porque me ilumino, me tranquilizo, ¿qué más me dijo? Me reflejo, y no sé, me utilizó otra palabra, y esto se refleja en mí y en mi entorno. Entonces yo me comunico a través de la meditación. Uno piensa que la meditación al final no comunica, ¿no? Quienes no han meditado, ¿no? Que no comunique. Claro, es una herramienta poderosísima para comunicar, ¿no? Entonces creo que hay miles de formas de comunicarnos y es más, las vamos hasta transformando, cambiando y adaptando dependiendo nuestra circunstancia, nuestro entorno. Entonces ahí nos vamos metiendo que si la palabra, que si la escritura, pero siempre hay una que te gusta más. Oye, Romy, me hiciste pensar alguna vez platicando con Fer, hablamos de este libro de los 5 lenguajes del amor, aunque son los lenguajes del amor, pero es los lenguajes de cómo comunica, o sea, cómo lo recibes, lo vives y lo comunicas, ¿no? ¿Cómo se llama el autor? Fer, ahorita se me fue, ¿cómo se llama el de los 5 lenguajes? Walter, no sé, no lo Gary Chapman, creo que es Gary Chapman. Pero entonces hay formas de comunicar más visuales, más, o sea, haciendo servicios, ¿no? O sea, prestándole un servicio al otro, escuchando, comunicando, tocando, o sea, hay diferentes formas, ¿no? Entonces se me hace una muy buena pregunta que se podrían llevar hoy. ¿Y tú cómo comunicas, no? Y también darse la oportunidad de observar al otro en pareja, porque es en pareja, creo, donde es nuestro espejo más grande, más complejo, pero del que más podemos aprender, ¿no? Observar cómo se comunica el otro y cómo recibo al otro. Solamente entender que a lo mejor el estilo y la forma de comunicar del otro es diferente al mío, puede abrir un montón de puentes de comunicación, ¿no? Y puede tendernos como más caminos para realmente poder hacer una conexión de intimidad con la otra persona, no asumiendo que tienen el mismo estilo o la misma forma que nosotros y que a lo mejor no es un tema de fondo, es un tema de forma, ¿no? Entonces, hacerse la pregunta de cómo me comunico yo y también cómo se comunican las personas más cercanas a mí, en mi pareja, mis hijos, mi jefe o mis subalternos, no sé. Creo que es un buen ejercicio que se podrían llevar hoy, ¿no? A mí me gustaría nada más agregar, ¿y te gusta cómo comunicas y cómo comunican contigo? O sea, como evaluar un poquito si a ti realmente como tú estás comunicando es donde te sientes seguro, libre. Y cuando recibes la comunicación de otro lado, por otra forma, realmente te sientes a gusto cuando la recibes o te genera algo, te genera tal vez estrés, enojo, alegría. Entonces, si te genera algo, yo creo que es un factor importante para ir ahí desmenuzando por dónde va tu comunicación y por dónde la puedes mover. ¿Cómo la puedes mejorar, no? ¿Cómo puedes crecer y aprender? Porque el chiste es como ir evolucionando, ¿no? Ir creciendo y ir aprendiendo. Sí, y una vez más, o sea, el tema que nos encanta a las tres, ¿no? O sea, se trata del autoconocimiento. O sea, entre más te vas comunicando contigo mismo, más vas conociendo y más puedes comunicar de una forma como que más honesta contigo, más auténtica, más real. Entonces, la verdad es que este programa finalmente lo he disfrutado muchísimo. La extrañamos a Joss, o sea, pero bueno, pues al final del día todos tenemos siempre emergencias y situaciones por las cuales pues tenemos que no participar en algún lugar. Y pues nada más invitarlos a todos que en esta Semana Santa pues que se hagan un poquito esa reflexión, ¿no? ¿Cómo comunico? Y también preguntarle al otro, ¿no? Muchas veces como que el conocimiento de cómo comunicamos también está en el otro, ¿no? O sea, porque la percepción del otro también cuenta en cómo comunicamos. Entonces, pues que tengan una super semana, que descansen. Y con todo el respeto del mundo, hay una cosa que alguna vez leí que me encantó y tiene que ver con el curso de milagros, tiene que ver con algo que leí de Marianne Williamson, pero dice, a ver, la crucifixión duró 3 días. Enfóquense en la resurrección. O sea, de verdad,
llevado a un chiste mucho más coloquial, bájense de la cruz que necesitamos la madera. O sea, está bien cuando hay que pasar por un proceso difícil y doloroso, vivir su crucifixión, pero de verdad no le den más de 3 días. Hay que enfocarnos en la resurrección y ver cómo hacia dónde nos movemos, hacia dónde crecemos, ¿no? Lo digo con muchísimo respeto, pero es como una invitación que, bueno, a mí me pareció importante. Sale, tomada tu propuesta, Natalia, buenísima. Pues bueno, que estén muy bien, que tengan una Semana Santa llena de salud. Ya ahorita, hoy en día nos dimos cuenta que eso es lo que importa y todo lo demás, pues aprovecharlo y festejarlo, ¿no? De mucha reflexión. Sale, nos vemos. Bye. Gracias.